Bueno, en esta tarde vamos a estudiar acerca de, de la gracia y de la misericordia de Dios, ¿no? Vamos a estar estudiando los atributos de Dios. Los atributos que hemos estado aprendiendo los hemos dividido para su mejor estudio en dos, ¿no? En aquellos que son comunicables, ¿no? Que son aquellos que Dios en una medida ha compartido con el hombre para que pueda el hombre reflejarlos, pero también están aquellos atributos incomunicables, ¿no? Que son aquellos que solo le poseen a Dios y el hombre en ninguna manera los puede poseer, ¿no? Como su infinitud, su omnipresencia, su omnipotencia. Un número más hay acerca de los atributos incomunicables. Sin embargo, ¿no? Tenemos que saber que Dios es todos estos atributos en esencia, y cuando hablamos de uno, estamos hablando también de todos, ¿no? Él es todos sus atributos y lo es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo Él es lo que Él dice que es de sí mismo, ¿no? Ahora, en este día vamos a estudiar dos atributos que cuando se muestran en la Biblia casi siempre aparecen juntos. Estos atributos son la gracia y la misericordia de Dios. Estos atributos están en relación con el hombre y su salvación, pero no solo con eso, sino con todo lo que Dios le da o no le da al hombre o a sus criaturas. Vamos a leer ahí un poco en Jonás 4:2, y dice así: Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, ¿no? Jonás había sido encomendado, ¿no? a una labor, ir a Nínive a hablarle a los ninivitas, pero Jonás había querido escapar de esa misión, ¿no? Pero él le revela acá a Dios su corazón, ¿no? Él no quería que los ninivitas fueran salvos. Pero aún así, ¿no? Vemos que Jonás sabía que Dios era clemente y piadoso, que serían las mismas palabras, ¿no? Que misericordioso y bondadoso, ¿sí? Entonces Jonás, al saber que Dios era así y que les iba a otorgar el perdón, siendo que los ninivitas eran muy malos, él no quería ir, ¿no? Pero el ejemplo es para mostrarles que siempre la bondad y la misericordia van a aparecer juntas, casi siempre. Y además tienen que ver con algo que va a ser dado, ¿no? Ahora, vamos a definir lo que es la gracia. Y ahí en el archivo que yo les mandé pueden leer, ¿no? Bueno, no está todo, pero pueden seguir ahora cuando escuchen lo que voy a leer. La gracia es una traducción del hebreo, que es chanán, y del griego charis. Según la Escritura, la gracia se manifiesta no solo por Dios, sino también por los hombres. Y en este último caso, denota el favor que un hombre muestra a otro. Por ejemplo, vamos ahí a Génesis 33:8, y vamos a ver la historia de Jacob y Esaú. Dice: Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Jacob y Esaú hace mucho tiempo que no se habían visto. Se había ido Jacob escapando de la mano de Esaú porque dice él que le había robado la primogenitura, y ahora sí iban a volver a encontrar después de mucho tiempo. Y lo que Jacob estaba esperando era hallar gracia de Esaú, o sea, alcanzar un favor, ¿no? Que le viera su situación y que no le quisiera hacer nada malo. Entonces, en la Biblia muchas veces vamos a ver la gracia de un hombre demostrada a otro hombre, ¿no? O a alguna mujer. Vamos ahí a Ruth 2:2. Ahí en Ruth 2:2 vamos a ver la historia de Ruth y de Noemí, ¿no? Estas mujeres que habían quedado viudas por una gran hambre que había habido en Israel, y Ruth se queda con su suegra, ¿no? Ruth
o sea, Noemí no podía tenerlas más, no las podía mantener, ella se iba a volver a Israel, ellos habían ido de Israel, y ella iba a volver y le dice a sus nueras, bueno, váyanse ustedes y déjenme, pero Ruth le dice a su suegra que quiere ir con ella, ¿no? Y cuando llegan a esa tierra, tienen que conseguir cómo van a alimentarse, cómo van a vivir, ¿no? Y ahí en Ruth 2:2 dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía, ¿no? Entonces lo que Ruth esperaba era llegar a esa tierra y encontrar a alguien que le hiciera un favor, ¿no? Que la viera también en su condición de que no tenía y que le quisiera dejar recoger espigas en su tierra. Entonces en la Biblia vemos muchas veces la gracia de los hombres, ¿no? Un hombre manifestándoselo a otro hombre. Pero la gracia que vamos a hablar hoy es la gracia divina. Y la gracia divina es el regalo gratuito de la generosidad para alguien que no tiene derecho a reclamarlo. Así que tengan esta definición en su mente porque la vamos a ver ahora cuando entremos al pasaje que vamos a estudiar. Otra definición que necesitamos considerar es la misericordia de Dios. La gracia divina considera al hombre como culpable delante de Dios y por tanto necesitado del perdón. La misericordia de Dios lo considera como a uno que carga las consecuencias de su pecado en lastimosa situación y por lo tanto necesitado de la ayuda divina. Entonces, la misericordia divina puede definirse como la bondad o amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espirituales, sin tomar en cuenta que se lo merezcan. Entonces, la misericordia de Dios es, ve a alguien que está en angustia, en desesperación, y lo socorre, ¿no? Así que, como vamos a estudiar, no son los únicos, por ejemplo, la misericordia divina puede definirse como la bondad o el amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustias espirituales, sin tomar en cuenta que se lo merezcan. Tenemos que decir que quienes más disfrutan de su misericordia van a ser los que temen a Dios. Pero no son los únicos a los que se les va a mostrar la misericordia. O sea, los que temen a Dios y los hijos de Dios disfrutan de la misericordia de Dios, pero ellos no son los únicos. Y búsquenlo ahí en Lucas 6:35. Ahí en Lucas 6:35 va a decir, está lloviendo, no se preocupen, estamos acá adentro. ¿Alguna dejó la ropa afuera? No se preocupe, que se moje. Bueno. Vamos a ver, Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso, ¿no? Entonces, este pasaje también nos muestra que Dios también tiene misericordia por los que son ingratos y malos, ¿sí? Ahora, el pasaje que vamos a estudiar hoy nos va a mostrar estos dos atributos de Dios, ¿no? Entre otros que va a mencionar el Salmo. Y nos dice cuál debe ser nuestra respuesta personal y como grupo de personas que han conocido la gracia y la misericordia de Dios. Justo lo que necesitamos para poder reflejar a ese Dios lleno de gracia y misericordia. Voy a mencionarles algunos datos del Salmo que vamos a estudiar. El Salmo que vamos a estudiar es el Salmo 103 del versículo 1 al 18. Este es un cántico que pertenece al cuarto libro de los Salmos. Y si ustedes me acompañan, vamos ahí a Salmo 90. Ahí en el Salmo 90 van a encontrar un numerito arriba. ¿Ya lo tienen? Quiero que todas estén ahí, que lo veamos juntas. Ahí en el Salmo 90 dice libro 4, ¿sí? Los Salmos es un compilado de libros, no es un solo libro como nosotros lo tenemos, sino que es un compilado de libros. Y el Salmo 90 es el inicio del libro 4. Y va a empezar en el Salmo 90 y va a terminar en el Salmo 106, ¿sí?
Este salmo, a diferencia de otros salmos, vean ahí el Salmo 102. Vean ahí en el Salmo 102, hay un contexto, ¿viste? O sea, dice oración de un afligido y dice oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. ¿Lo ven? ¿Sí dice también eso su Biblia? Bueno, ese es el contexto en el que se escribió el Salmo, por ejemplo, 102, ¿sí? Pero si vamos al Salmo 103, por ejemplo, ahí vamos a ver que solo dice, alabanza por las bendiciones de Dios, Salmo de David. Pero no nos dice un contexto, no nos dice en qué situación ni nada estaba el autor cuando lo escribió. Entonces esto es lo que hace que este salmo sea tan apropiado para que también sea aplicado a nuestras vidas. Y no solamente a las personas a las que le escribió, sino también a nosotros. Y sin embargo, aunque los salmos pueden ser escritos al grupo de personas con implicaciones directas a ellos, podemos nosotros también sacar principios. Sin embargo, este salmo lo podríamos tomar como que es para nosotras también, ¿no? Porque no hay un contexto específico. Ahora, lo que nos va a mostrar el Salmo 103 es que Dios es abundante en gracia, en misericordia y justicia, que Él es soberano y que todo debe bendecirle. Como hijas de Dios debemos saber cómo responder ante la gracia y la misericordia que Dios nos da, ordenándole a todo nuestro ser que lo recuerde y por lo tanto que demuestre que ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Cada una debe alabar a Dios en forma particular, pero todas unidas debemos bendecir a Dios por el beneficio de recibir su gracia y su misericordia. ¿Imaginas una vida personal dirigida todo el tiempo por pensamientos acerca de la misericordia y la gracia de Dios? ¿Te imaginas que en tu vida todo el tiempo vayas pensando en la gracia y la misericordia de Dios? Ya no quedaría lugar para la queja, ¿no? Porque si estamos pensando en la gracia y la misericordia de Dios, ya no nos estaríamos quejando quizás todo el tiempo, ¿no? Ya no habría lugar para las maledicencias o lo que conocemos las maldiciones, ¿no? Ya no tendríamos quizás espacio para maldecir a otro, ¿no? O estar en desacuerdo con el día que nos tocó, ¿no? Las circunstancias que estamos pasando, ¿no? Si solemos ocupar todavía malas palabras, ya no habría lugar para las expresiones, ¿no? De una boca que habla cosas malvadas, ¿no? Entonces solo habría bendiciones a Dios. Ahora, imagínense si entre nosotras solamente hablaríamos de la gracia y la misericordia de Dios, de las gracias y la misericordia de Dios que recibimos constantemente en nuestro día a día. ¿No sería esto maravilloso? ¿No? Eso sería hermoso, ¿no? Así que vamos a empezar a estudiar con el Salmo que vamos a estudiar hoy y para eso vamos a orar. Ya oró Gladys, pero vamos a orar otra vez. Señor, gracias te damos en este día por la vida que tú nos das. Enséñanos, Señor, a través de este Salmo que vamos a estudiar, las verdades que tenemos que aprender, Señor, acerca de tu gracia y tu misericordia. Mantén la mente de mis hermanas atenta y también, Señor, quita todo el sueño y la distracción que pueda haber en este momento para poder aprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos. En Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a leer el Salmo 103. Es muy conocido, ¿por qué? Porque ya lo conocían antes ya lo habían leído. ¿Alguna de acá ya había leído antes el Salmo 103 antes de memorizarlo? Sí, bueno, yo pocas veces creo que me detuve a observar este Salmo, la verdad. Entonces estoy muy sorprendida también, ¿no? Y a empezar a estudiar un Salmo, porque había estado estudiando otras cosas, pero un Salmo la verdad nunca había tenido la oportunidad de meterme a estudiarlo, ¿no? Así que fue muy bueno. Vamos a leer el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó por el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. A este estudio lo titulé La mujer que alaba a Dios por su gracia y su misericordia. La mujer que alaba a Dios lo hace por la demostración de su gracia y vamos a ver algunos aspectos que el salmista se recordaba a sí mismo para que su vida siempre se mantuviera bendiciendo a Dios. El salmista en los versículos 1 al 5 va a ordenarle a su conciencia, a todo su ser, la actitud que debe tener al considerar la gracia de Dios para su vida. Explícitamente, no vas a ver que dice ahí la palabra gracia, pero entendemos que lo es porque va a hablar acerca del perdón de pecados, va a hablar acerca de la sanidad, de la salvación, de los favores que Dios nos da. Son bienes espirituales que Dios le da al pecador como regalos de la salvación. La orden que el salmista le va a dar a su conciencia es de bendecir a Dios. Esta palabra en este pasaje significa declarar que Él tiene el poder, reconocer que Él es poderoso. 2 veces Él va a decir, bendice y bendiga todo mi ser al Señor. Fíjate ahí en 103.1, bendice alma mía, ¿no? Y también va a decir abajo de bendice y bendiga, ¿no? Él se está diciendo a sí mismo. Ahora, Él se va a decir esto y va a seguir diciendo, bendice al Señor y su nombre santo. Podríamos decir que el salmista se va a aconsejar a sí mismo a hablar bien del poder y del nombre santo de Dios. Y agrega, no te olvides ninguno de sus beneficios. Saben que esta palabra olvides es muy curiosa porque el sentido es que tiene el hábito de olvidarse. Se olvida constantemente. Y como eso es algo que le pasa muy seguido, entonces él se aconseja, háblate, recordate del poder del Señor, de su nombre santo y de sus beneficios. Esto nos lleva a pensar, ¿no?, en la conversación diaria que nosotras tenemos con nosotras mismas. ¿De dónde provienen los consejos que te das? ¿Ustedes hablan con ustedes mismas? ¿Alguna vez se han dado cuenta cómo hablan con ustedes mismas? Bueno, ¿de dónde provienen esos consejos que te das? Esta semana, les voy a contar una anécdota, esta semana una vecina estaba escuchando su música bastante fuerte. Después me di cuenta por qué, porque estaba pintando las ventanas y las paredes. Entonces, bueno, vieron que cuando alguien se pone a hacer algo, se pone música. Bueno, y estaba ahí con su música a todo volumen. Y esto es para mi desgracia, porque me conocía las letras de las canciones que estaba poniendo. Era música antigua, vista ya de cuando yo tenía como 15 años. Entonces, bueno, en un momento me vi tentada, ¿no?, a empezar a tararear las canciones que estaba escuchando, ¿no? Pero ¿saben qué pasó? Que en ese mismo momento me di cuenta que estas canciones no alababan a Dios. Me acuerdo que cuando yo tenía 15 años no me daba cuenta de lo que decían las canciones. Pero hoy entiendo lo que dicen y me di cuenta que esto no alaba a Dios, al contrario, hablaba de cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Entonces lo que hice fue poner una música cristiana y bueno, algo que edificara mi alma,
¿no? Y dejar de escuchar eso y empezar a escuchar lo que yo me propongo a escuchar, ¿no? Y bueno, que hablaba de los beneficios de Dios, ¿no? Y en esta ocasión le pude aconsejar bien, por la gracia de Dios, a mi alma, ¿no? Le pude decir, deja de escuchar eso y ponete a escuchar algo que te edifique, ¿no? Ahora, ¿qué le decís a tu alma cuando vienen los malos pensamientos o cuando te encontrás en una situación como la mía? Porque a mí nada más me pasa, ¿no? A mí nada más me pasa, no. Bueno, entonces, ¿qué le decís, no? Entonces, la idea del salmista es que le informemos a nuestra conciencia de la palabra de Dios para que ésta, cuando la necesitemos, o sea, para que nuestra conciencia nos diga las cosas correctas que debemos hacer, ¿no? Entonces, la idea es decirte cosas buenas de Dios, ¿no? De su nombre santo, y cuando lo necesites, Él te va a aconsejar, tu conciencia te va a aconsejar correctamente, porque está bien informada, ¿no? Ahora, en el versículo 3 va a decir, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El salmista muestra una intención con su conciencia, ¿no? Y la va a guiar hacia los beneficios que Dios le ha dado. La primera demostración de la gracia y la misericordia de Dios, dice ahí, es el perdón de los pecados, ¿no? Versículo 3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Las iniquidades son los pecados. Algo interesante que les voy a contar, y no sé si ustedes se habían dado cuenta, es que hasta este momento el sacrificio de Cristo no había sucedido. Pero por fe, Él sabía que todas sus iniquidades eran perdonadas. Creer en el perdón de Dios de todos nuestros pecados ha sido un requisito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Siempre hay que tener fe, ¿no? Y el salmista sabía que sus pecados iban a ser perdonados, ¿no? Eran perdonados. Ahí en primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Finalmente, Cristo iba a venir a cumplir eso, ¿no? Él iba a venir a limpiar todos nuestros pecados, pero el salmista sabía que eso iba, o sea, no sabía que era Cristo, ¿no? Pero sabía que iba a haber un momento en que todos sus pecados ya estaban perdonados, ¿no? Ahora, esto nos tiene que llevar, quien ha experimentado el perdón de sus pecados, nos lleva, ¿no?, a bendecir a Dios, y es lo que dice el salmista. Dile a tu alma, Dios ya te perdonó todos tus pecados, si es que ya te los perdonó, ¿no? Y bendícelo. Ahora, también ahí en el versículo 3 va a decir que lo bendigas, ¿no? Porque Él sana todas tus dolencias. El salmista también le va a decir a su alma que alabe a Dios porque Él es quien sana todas sus dolencias. Ahí podemos malinterpretar el salmo y pensar que Dios nos está prometiendo que nos va a sanar, ¿no? Pero ¿saben qué? Que el salmista, acuérdense que está hablando consigo mismo, entonces no es una promesa, es algo que él ha experimentado. ¿Y qué dolencias está hablando? ¿Qué dolencias? Bueno, por el contexto vemos que él se está refiriendo a las dolencias del alma, ¿no? Al dolor que ha producido el pecado en el corazón, en la vida. Entonces Dios te sana de todas tus dolencias. Dice ahí el Salmo, ¿no? El que sana todas tus dolencias. Y no solamente en el Salmo vamos a ver que Dios sana nuestras dolencias, vamos allá a Hebreos 9:14. En Hebreos 9:14 dice, ¿ya lo tienen? Si no, yo se los leo. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces el sacrificio de Cristo no solo limpia nuestros pecados, sino que además limpia nuestra alma, le trae sanidad al alma, ¿no? Y bueno, puede ser que de vez en tanto Dios también decida sanar el cuerpo, porque hay testimonios de personas que han sido sanadas físicamente, pero específicamente se refiere a esto, ¿no? Al dolor que muchas veces sufrimos por causa del pecado y Dios lo sana, ¿no? Ahora, ¿Dios ha sanado tu alma del dolor del pecado? Si esto es así, entonces debes alabar a Dios, ¿no? También va a seguir diciendo el Salmo, ¿no? Él rescata del hoyo tu vida. ¿Saben qué?
cuando nosotras hemos caído profundamente en los lazos de la carne, en los lazos del pecado, es como que nuestra vida llega a una profundidad de la que muchas veces no podemos salir. No sé si a alguna de ustedes les pasó en su vida. A mí sí me pasó, ¿no? En ese momento en donde todo nuestro ser sufre por las consecuencias del pecado, dice ahí, cuando ustedes quieran y pueden ir al Salmo 51 y leer la experiencia del salmista por el sufrimiento a causa del pecado, es donde Dios nos asiste para sacarnos, ¿no? Como dice la alabanza también ahí, o sea, la alabanza nosotros la cantamos como un canto, pero viene del Salmo 40, 2-3, dice, Él nos hizo sacar del pozo de desesperación, ¿no? Cuando estábamos en lo profundo desesperados, Dios vino y nos sacó, ¿no? Y por esa razón debemos alabar, ¿no? Y ese también, el pozo de la desesperación, no necesariamente a veces es por el pecado, ¿no? Quizás aquí muchos no han tenido que caer en ese pozo para que Dios los rescate. Muchos quizás nos sentimos como en un pozo porque nuestra vida quizás ha habido muchos problemas, ¿no? Y nos llega a sentir como que estamos en un pozo, ¿no? Ahí en Salmos 18:6, búsquenlo conmigo. Ahí dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, ¿no? Entonces, cuando dice ahí el contexto del Salmo, ¿no? Que es el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl, ¿no? A veces sentirnos en un pozo no necesariamente puede ser por el pecado, muchas veces puede ser por las circunstancias difíciles, ¿no? Pero de ahí Dios viene y nos rescata, ¿no? Entonces yo me preguntaba y les pregunto a ustedes, ¿se han sentido en un pozo de angustia por haber pecado contra Dios? ¿Has sentido que estás en un pozo de desesperación a causa de las pruebas y las dificultades? Si Dios te ha ido a rescatar de ahí mostrándote la salida, debes bendecirlo, porque es una demostración de su gracia. Ahora, el salmista quiere darle, acuérdense que se está hablando a sí mismo, entonces le quiere dar suficientes razones a su alma, a su conciencia, y dice, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios nos da favores espirituales, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero Dios también nos da favores materiales. Sus favores materiales, te voy a explicar algo, no siempre son lo que vos querés o lo que piensas que necesitas, sino lo que Él considera que te tiene que dar para que cumplas sus propósitos. Esto me ayudó a mí personalmente a pensar en por qué quizás hay cosas que no tengo y que yo quisiera. Y me dio esperanza en que voy a recibir de Dios todo lo que sirva para que cumpla su propósito. Eso es seguro, ¿no? Mi confianza está puesta en que Él corona de favores a sus hijos y también dice de misericordias. Y acá yo decía, ¿no? ¿Te acuerdas de las veces que Dios te ha mostrado algo que debes obedecer y no has obedecido inmediatamente? ¿Por qué no has tenido un castigo severo por tu desobediencia? O sea, ven que a veces uno piensa, pero sí hay un montón de veces que he estado ahí en esa condición y parece que no pasa nada, ¿no? Que Dios ya no tomó en cuenta mi pecado. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que Dios te tuvo misericordia, ¿no? Dios te tuvo misericordia, me tuvo misericordia, ¿no? Pero ¿saben qué? Que Dios en su misericordia también actúa disciplinándonos, ¿no? Pero es una disciplina que no tiene como fin destruirte. Porque muchas veces, hemos sentido como que Dios no hace nada, ¿no? Pero otras sí hemos experimentado la disciplina de Dios, ¿no? Pero Dios te disciplina, pero no te va a destruir. Y mira lo que dice ahí, Hebreos 12:5. Vamos a leer ahí unos pares de versículos, así que búsquenlo. Hebreos 12:5. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces ahí nos dice, ¿no? Dios no es que hace una vista gorda, ¿no? Muchas veces te va a disciplinar, pero la disciplina que te va a dar va a ser en su amor y es para que tu vida tenga un fruto de justicia, ¿no? Ahora, nunca podemos pensar que no morimos pecando contra Dios, ¿no? Él no nos tuvo por inocentes, pero si somos sus hijas, Él va a aplicar su justicia distributiva, o sea, nos va a dar lo que merecemos, pero nos lo va a dar con misericordia, ¿sí? Ahora, con los injustos, ¿qué pasa con los injustos? ¿No? Uno a veces se pregunta de la disciplina de Dios con los injustos, ¿no? Bueno, Dios también les tiene misericordia. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta, porque por ejemplo a Jonás, él no estaba de acuerdo con que Dios le tenga misericordia al injusto. Pero ¿saben qué? Que Dios sí le tiene misericordia, pero debemos saber algo, que en un momento Dios va a derramar su ira justa para destruirlos. A nosotros nos disciplina, pero no nos destruye. Al impío Dios le va a derramar su ira y lo va a destruir. Vamos a ir a Romanos 12 del 5 al 10. Perdón, Romanos 2, no sé por qué dije 12, Romanos 2, y del 5 al 10 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces la misericordia de Dios se la va a dar Dios también al impío, ¿no? Pero va a ser para destrucción. Y acá, bueno, hoy tenemos que pensar, ¿no? Que Él no va a ejecutar, acá ponía, en el presente Dios está irado con la iniquidad del que hace el mal y Dios los castiga entregándolos al pecado. Sin embargo, aún no los destruye. Y la que piensa que se está burlando de Dios o que Dios no ve lo que hace, está equivocada. Y esto, bueno, al pensar en la misericordia y en la justicia de Dios, se me explota la cabeza, ¿no? Porque uno piensa, ¿cómo puede uno pensar en la misericordia y la justicia de Dios al mismo tiempo? Pero es así, ¿no? Ahora, entonces, acá yo ponía, ¿no? Cada una de nosotras, al observar la gracia especial que Dios tiene con nosotras, al perdonar nuestros pecados, sanar nuestras dolencias espirituales y físicas, al rescatarnos del pozo de la desesperación y coronarnos de favores y misericordias, ¿qué debemos hacer? Bendecirlo, ¿no? Y bueno, acá pensaba, ¿no? En alguna muchacha o alguna mujer que no creyera, ¿no? Pero yo te voy a decir a vos, amiga, ¿no? Que nos visitas o que ya hace rato que venís acá con nosotras, que si vos no has experimentado la gracia del perdón de todos tus pecados, Dios te trajo aquí para que sepas que Él quiere darte un regalo que no mereces, pero que Él, al estar lleno de gracia, quiere dártelo. Y entonces que vos también puedes ser una mujer que bendiga a Dios por su gracia. Unas preguntas y consignas para nosotras, es ahí, eso está ahí en lo que les pasé.
¿Tienes razones para alabar a Dios por su gracia? Haz una lista enumerando cada uno de sus favores. Toma como referencia los puntos con los que David aconsejaba su alma para no olvidarse de bendecir a Dios, ¿no? Entonces, cuando hagan la tarea, vean esas características, ¿no? Y ahí entonces dijimos, la mujer que alaba a Dios por su gracia demostrada ¿en qué? En el perdón de pecados, en la sanidad de su alma, en que le ha rescatado de la angustia y la desesperación, en que le ha coronado de favores y misericordias, ¿no? Pero la mujer que alaba a Dios no solo lo va a hacer por su gracia, sino por su misericordia. Y ese es el segundo punto. La mujer que alaba a Dios lo hace por su misericordia. Vamos a ver qué dice, o ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Dice el versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Hermanas y amigas, vamos a hacer un repaso y recordemos. La justicia es recibir lo que merecemos. La gracia es recibir un regalo que no merecemos. La misericordia es el sentimiento que lleva a Dios a actuar a favor de los pecadores. El salmista, antes de mostrar a Dios misericordioso, va a mencionar ahí, si te fijas, en el Salmo 103, parecería que habla de la justicia y uno dice, bueno, ¿por qué, no? Bueno, porque también debemos alabar a Dios por su justicia, ¿no? La justicia de Dios significa que Él es el juez, ya ahí Juli dio un repaso, ¿no? Pero Él es el juez recto del mundo, quien impone la ley con recompensas al que hace bien y con castigo al que hace el mal, ¿no? Y recordemos, el salmista empezó su canto haciéndole recordar primeramente a su alma que bendiga a Dios. Ahora le va a decir a todos los que han conocido la gracia y la misericordia de Dios que alaben a Dios, ¿sí? Y les va a dar el mismo ejemplo de la misericordia. Para esto va a empezar hablando de la justicia de Dios y va a decir, así que todos los que le temen bendigan a Dios por su justicia. Él va a defender y va a ejecutar el castigo, porque dicen, fíjense que dice ahí, Jehová es el que hace justicia, o sea, Él se va a encargar de castigar. Todos los que le temen no busquen defenderse a sí mismos, ¿no? Déjenle eso a Dios, Él es el que los defiende. Y en vez de pensar cómo defenderse, porque vieron que a veces siempre estamos queriendo defendernos, ¿no? Muchas veces estamos a la defensiva todo el tiempo. Alguien quiere decirnos algo y nos defendemos, ¿no? Entonces, en lugar de estar todo el tiempo defendiéndose, dice, bendigan a Dios y ahí ocupen su tiempo. Ahora, miren en 1 de Pedro 2:23. En 1 de Pedro 2:23 dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿no? Y está hablando ¿de quién? De Jesús. Cuando a él le maldecían, él no se ocupaba en estar maldiciendo a los otros. Cuando a él, dice ahí, lo amenazaban, él no se encargaba también de decir, bueno, ya me la vas a pagar, ¿no? Sino dice, le encomendaba su causa al que juzga justamente, ¿no? Entonces, en vez de ocuparte de defenderte, ¿no? Ocúpate de bendecir a Dios. Ahora, en el versículo, vamos a seguir, y ahí en el versículo 7, el salmista va a mencionar un evento histórico del pueblo de Israel, que si quieres leerlo, lo vas a encontrar una parte ahí en Éxodo 33, pero a lo largo de los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio,
vas a ver la historia del pueblo de Israel, ¿no? Que el pueblo de Israel fue un claro ejemplo, el pueblo de Israel va a ser un claro ejemplo de cómo Dios tiene misericordia, ¿no? Y la misericordia de Dios tiene su razón, porque dice ahí, porque Dios notifica. ¿Y qué significa que Él notifica? Él da a conocer sus caminos a sus hijos, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad del pueblo de Israel? Y de nosotras, ¿no? ¿Cuál es la realidad del pueblo de Israel? O sea, Dios le da a conocer sus caminos, les notifica. ¿Vieron que el celular te da notificaciones? Te avisa de algo, ¿no?, que te acaba de llegar. Bueno, Dios siempre le avisa al pueblo de Israel, todo el tiempo. Se sabe la historia del pueblo de Israel, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Siempre se rebelan, ¿no? Entonces, Él ve cuál es la realidad del pueblo de Israel y de nosotras, que nosotros no podemos, que ellos no podían cumplir sus mandamientos, no podían cumplir con sus testimonios, con sus caminos, ¿no? Entonces es necesario que Dios le dé su misericordia, ¿no? Porque si no todo el tiempo ya los hubiera destruido. Entonces, el salmista, para animar a todos los hijos de Dios a que tengan un corazón de alabanza a Dios, empieza a mostrar características de su misericordia y les va a dar ejemplos para que se sorprendan. ¿Hasta acá están sorprendidas por la gracia de Dios? Yo sí, ¿no? Porque Dios me salvó, Dios sanó mi corazón, ¿no? Dios me ha dado de favores. Bueno, pero el salmista no está conforme. Entonces va todavía a darle más razones, ya no a él, sino a todos para que alaben a Dios. Y va a dar algunos ejemplos, ¿no? Ahora, Dios es misericordioso y Él no puede cambiar, ¿no? No solo es misericordioso, sino lleno de gracia, y eso significa que es clemente. Su misericordia se interpone a su justicia y esto hace que Él sea lento para la ira y grande en misericordia. No solo dice que es misericordioso, sino que agrega un adjetivo que nos da una característica más de su misericordia. Y ese adjetivo es grande, ¿no? El versículo 9 va a seguir diciendo, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Otra vez el salmista recurre a la fe para expresar la confianza de que Dios no estará para siempre enojado con los pecados. Piensa en la salvación que no ha visto, porque no ha muerto Cristo todavía, pero por fe Él sabe que en un momento alguien va a venir a redimir a Él y a todos de sus pecados. Y Él tiene fe en eso, ¿no? Ahora dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ¿no? Y en el versículo 10. El salmista anima a los hijos de Dios a alabar a Dios, porque a pesar de que como pueblo Israel no ha sabido guardar todos sus caminos, dice, Él no ha hecho con ellos conforme a sus iniquidades. Y también dice que no ha hecho conforme a sus pecados. El salmista está diciendo lo mismo, pero de formas diferentes, ¿no? O sea, usa unos sinónimos. Ahora, ¿acaso Dios no ha hecho así con nosotras? Y como ya eso ya lo habíamos preguntado antes, ¿recuerdas la última cosa que Dios te mostró a través de su palabra que todavía no estás obedeciendo? Bueno, Dios hace con nosotras conforme a nuestras iniquidades. No hace con nosotras conforme a nuestras iniquidades. Entonces nuestro corazón y tu corazón y el mío, ¿no?, deberían bendecirlo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la naturaleza y de las relaciones familiares que toma el salmista. Y dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El salmista va a utilizar algunas comparaciones para explicar mejor su idea. ¿Sabes la altura que hay desde el suelo hasta el cielo? ¿Sabes la altura que hay desde el suelo hasta el espacio? Bueno, dice, de esa manera en que no puedes medir, y así como es de grande la altura de los cielos sobre la tierra, así Dios nos ha dado su misericordia. O sea, es como para que te quedes sorprendido, ¿no? ¡Fua, qué alto!, ¿no? Y así es su misericordia, ¿no? Y dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora el salmista va a dar un ejemplo, el oriente y el occidente. Algunos predicadores observan que no nombra el salmista el norte y el sur, porque es una distancia que tiene un límite. ¿Cuál sería? ¿El polo norte
y el polo sur, ¿no? Vos avanzás hacia el norte y vas a llegar al polo norte, avanzás hacia el sur y vas a llegar al polo sur. Pero si vos vas del oriente al occidente, no vas a llegar nunca a ningún punto. ¿Por qué? Porque la Tierra es circular y el círculo que es un infinito. ¿Entendés? Entonces, dice ahí, ¿no?, que cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, sí, infinitamente hace alejar de nosotros nuestras rebeliones y nuestros pecados. Gracias a la misericordia infinita de Dios, que nos perdona y aleja nuestros pecados de nosotras, sus hijas, debemos bendecirle. Y el salmista va a dar un ejemplo, ahora un ejemplo relacional, ¿no? Si eres mamá o si eres una hija, lo vas a entender, ¿no? Dice, el salmista va a dar este ejemplo: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El salmista da por hecho que los padres se compadecen de los hijos, refiriéndose a que siempre desean hacerles bien y los perdonan. Y yo decía, si hablamos de esto, ¿cuántas cosas nuestros padres han hecho por nosotros? Aunque hayas tenido un mal papá o una mala mamá, siempre han hecho algo por nosotros. Y nos los han dado sin que los merezcamos, o sea, se compadecían de nosotros. ¿Por qué? Y esto he escuchado, no, porque es niño, ¿no? No, porque es joven, y se compadecen, ¿no? No, porque está enfermo, ¿no? Y se compadecen. No, porque tiene mucho que estudiar, y se compadecen, ¿no? Entonces, siempre los padres se compadecen, ¿no? Ahora, si hablamos de perdón, ¿cuántas cosas no nos han perdonado nuestros padres? ¿No? Siendo nuestros padres imperfectos, quizás después de un gran enojo, igual nos reciben como sus hijos. Pudiste haberte enojado un montón con tu papá o con tu mamá, pero igual después vas a venir o algunos te van a decir, bueno, ¿te acordaste que te portaste mal? Y otros te van a recibir como que nada pasó, ¿no? Muchas veces nosotros en nuestra juventud los menospreciamos, ¿no? Los tachamos de anticuados, son restrictos, ¿no? Los culpamos, decimos, ellos no nos entienden. Pero ¿qué pasa? Que ellos igual se compadecen y nos siguen tratando como hijos, ¿no? Ahora, imagínate que Dios es imperfecto, o sea, Él es perfecto, o sea, Él no tiene nada de imperfecto. Y Él siempre busca lo bueno para sus hijos y nos perdona perfectamente. Con Dios jamás vas a volver a hablar de lo que pasó con el fin de que te sientas culpable, ¿no? Entonces, ¿saben? Esto es algo que amerita que todas las hijas de Dios le bendigan, porque Dios se ha compadecido de cada una. Pero si nos ponemos a hacer la suma, de todas, ¿no? De todas las que hemos recibido su gracia y su misericordia, Dios se ha compadecido. Esta compasión eterna, invariable, incondicional, y saben, esta misericordia la disfrutan plenamente los que le temen. Ellos se dan cuenta de esto. Como les dije, los inconversos reciben su misericordia, pero ellos no lo pueden ver. El creyente lo disfruta. Ahora, la misericordia que Dios nos tiene es porque nuestra condición lo necesita. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Y saben qué? Miren, yo les traje acá, traté de buscar otras hojas, pero en esta época no quedó una hoja. Bueno, por ahí alguna. Pero yo tenía esta hoja, ¿no?, de un eucalipto, ¿no? Y hace un montón la corté, ¿no? Y estas hojas eran verdes. Ahora si ustedes la agarran una hoja y la hacen así, se hace todo pedacitos porque ya está seco, ¿no? Entonces, esto es lo que es el ejemplo, ¿no? O sea, una hoja era verde, pero se muere, ¿no? Ahora, les voy a contar algo. El otoño es Ay, me quedó un olor rico a eucalipto. El otoño es una de mis estaciones favoritas, ¿no? Pero hay algo que pasa en el otoño. Todas las hojas de los árboles verdes se ponen amarillas, se caen. Y acá en el otoño argentino, les digo acá porque en México no sucede, pero acá se ve muy bien, el viento llega, ¿no? Y las hojas que cayeron, ¿qué pasa? Se van a parar quién sabe a dónde, ¿no? Y a donde lleguen, la persona que tiene una vereda va a agarrar, las va a juntar y las va a compostar, si le gusta el compostaje, o las va a quemar, ¿no? Pero dejarán de existir, ¿no?
Y como nuestra vida es así, tan breve, tan afectada por circunstancias tanto externas como internas, entonces quedamos siendo como frágiles, ¿no? Pero en contraste, acá va a ser el salmista un contraste, en contraste con lo efímero de nuestra vida, con lo frágil de nuestra vida, dice la misericordia en el versículo 17 de Jehová, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El salmista dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. En contraste con nuestra fragilidad, nuestra transitoriedad, la misericordia comenzó en la eternidad, porque antes de que vos nacieras, Dios ya te había tenido misericordia. Y durará hasta la eternidad para los que se acuerdan de su pacto y de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aquellos que han sido sus hijos, ¿no? Hay un énfasis muy grande en los que obedecen. La misericordia para sus hijos será para siempre. Entraremos al cielo y ahí también va a estar su misericordia, ¿no? Su misericordia va a seguir con nosotras, desde la eternidad y hasta la eternidad. Es por eso que cada una y todas debemos bendecir a Dios. Todos estos beneficios del carácter de Dios nos pueden llevar a pensar que entonces podemos hacer lo que queramos. Si su misericordia es para siempre, su gracia me da un montón de cosas, entonces bueno, yo hago lo que quieran, pero no. El salmista le va a ordenar a su alma, porque se bendiga es una orden, que bendiga a su alma, ¿no? Obligándola, ¿no? A que recuerde su gracia. Y va a ordenar también a todos sus hijos, a todas las criaturas, a todas sus obras, que también lo bendigan, ¿no? Del versículo 18 en adelante va a decir algo que se espera de vos al entender estas verdades y es una vida entregada a la alabanza de Dios. Esto me hace que nos preguntemos, ¿estamos viviendo para alabar a Dios entendiendo su grande misericordia por nosotras? ¿Estás postergando alguna decisión espiritual abusando de la misericordia y la gracia de Dios? El Salmo va a seguir mostrando que por la gracia, la justicia, la misericordia de Dios, todo lo creado, todos sus ángeles, todas sus obras lo deben bendecir. Y eso lo vamos a ver después. Ahora, en conclusión, la mujer que alaba a Dios, lo alaba por su gracia. La mujer que alaba a Dios, lo alaba por su misericordia. Y ya para terminar, una manera en que nosotras debemos alabar a Dios por su misericordia y reflejar su misericordia es mostrando misericordia por otros, ¿no? Esto va a fluir en nosotras si nos mantenemos ordenándole a nuestra conciencia a recordar la gracia y la misericordia de Dios. Veamos un ejemplo ahí en Mateo 18, 23 al 35. Es para terminar, hermanas. Así que vamos, el último esfuerzo para poner atención. Mateo 18, 23 al 35, es una historia que cuenta Jesús. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándole, suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Y esta pequeña historia, ¿no?, nos dice que había un rey que tenía un siervo, ¿no? Y él se puso a revisar sus finanzas, ¿no?, y ver cómo sus siervos estaban respecto con él, con sus deudas, ¿no? Se presentó uno que le debía 10,000 talentos, que dicen que era aproximadamente los sueldos de toda una vida. O sea, era una deuda que este hombre no podía pagar. Y dice que este hombre empezó, lo que este hombre merecía era lo que el rey determina, ¿no? Que vendan a sus mujeres, vendan todo lo que tiene y que pague lo que debe, ¿no? Ahora, el siervo empezó a rogarle a este señor y le decía que no lo hiciera, ¿no?, que por favor no vendiera a su esposa, y no le dice que le va a pagar porque sabe que es impagable. ¿Vieron que no dice el de los 10,000 talentos, no le dice ya te lo voy a pagar? Solo le dice por favor no lo hagas, ¿no? Y dice que el rey, al verlo así, ¿no?, vimos que el que tiene misericordia se pone en el lugar del que está en desesperación, y bueno, dice que le perdonó la deuda. Pero sale podríamos decir, sale a la calle, ¿no?, y se encuentra a un siervo, a un consiervo, o sea, a un siervo que era igual que siervo que él. Pero este siervo solo le debía 100 denarios, que dicen que es como el sueldo de un año, ¿no? Entonces el otro debía el sueldo de toda una vida, los sueldos de toda una vida, y este otro debía solamente el sueldo de un año, ¿no? Pero este siervo que debía 10,000 denarios y al que se le había perdonado la deuda, agarra al siervo que debía 100 denarios y lo empieza a ahogar, ¿no? Eso quiere decir, le empieza a decir, págame, ¿no? Y dice que le decía, sí ruega, y le dice, perdóname, mira, tenme paciencia, yo te lo voy a pagar. Pero dice que no tuvo compasión, ¿no? Y agarró y lo tiró a la cárcel, ¿no? Este consiervo se olvidó fácil de la misericordia de Dios, porque ni siquiera había pasado mucho tiempo. Salió y se había encontrado con el otro, y no recordó que había recibido misericordia. Y entonces dice que los que estaban ahí no estaban ellos solos, sino que se ve que había una multitud que también vieron esto y fueron y eligieron al rey, lo que que debía 10,000 le había hecho al que debía 100 nada más. Y dice que se entristecieron porque vieron esta situación, ¿no? Y dice que el rey llamó de vuelta al siervo que debía 10,000 denarios, y entonces dice que lo entregó a los verdugos, ¿no? ¿Por qué? Porque este hombre no tuvo misericordia, ¿no? Ahora, esa misericordia que había recibido que debía 10,000, debía mostrarla al que debía 100, ¿no? Y cuando el rey lo entrega a los verdugos, es que lo entrega al mal, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás muestra que nunca entendió la misericordia de Dios, ¿no? Y eso es lo que quiere decir, o sea, si vos nunca entendiste la misericordia de Dios, va a ser imposible que la muestres. Y finalmente vas a ser entregado al mal, ¿no? Y no se va a mostrar misericordia más contigo, porque ya no hubo oportunidad para ya fue entregado a los verdugos, ya no hubo demostración de misericordia, ¿no? Pero también termina la historia diciendo que de la manera en que él fue perdonado, nosotros también debemos perdonar a nuestros hermanos sus ofensas. Una manera, voy a decir, ¿cómo muestro la misericordia? Una manera de mostrar la misericordia es a través del perdón, ¿sí? Si recibiste misericordia y tenés una situación en la que debes perdonar, tenés que perdonar porque recibiste misericordia. Pero si no mostrás misericordia perdonando, mostrás que no entendiste la misericordia. Y entonces tu fin y lo que te espera es ser entregado a los verdugos, ¿no? Al mal. Porque el que entendió alaba a Dios aún en esta situación, ¿no? Mostrando perdón hacia los que le ofenden. Y acá dice especialmente, ¿no?, a sus hermanos, sus ofensas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una forma como podríamos nosotras mostrar la misericordia de Dios, ¿no? Y bueno, ahí la pregunta, ¿estás mostrando que en una actitud misericordiosa perdonando a otros? Otros pueden alabar a Dios porque ven en vos una actitud perdonadora. O sea, si alguien te viera tratando a alguien por una ofensa que te hicieron, ¿alabaría a Dios por cómo vos sos misericordioso y perdonador? Entonces, para meditar, ¿no? Y ahí les mandé el archivo y ahí están las preguntas, así que ahora cuando nos dividamos vamos a compartir un poco sobre estas preguntas. Así que bueno, vamos a terminar orando, hermanas.
Padre que estás en el cielo, gracias Señor te damos en esta tarde por permitirnos, Señor, asombrarnos de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque cuando estábamos en un pozo de desesperación a causa del pecado, Señor, nos rescataste. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a recordarlo, Señor. Gracias por todos los favores que nos has dado, Señor. Te rogamos te pedimos que lo recordemos para alabarte, pero también, Señor, para reflejarte, Señor, cuando tenemos que perdonar a otros, y que va a ser muchas veces, Señor, que recordemos activamente, Señor, tu gracia y tu misericordia, para que también podamos ser movidas a perdonar y tener misericordia por otros. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias por este tiempo y la atención de mis hermanas. En Cristo Jesús, amén.